espacio de transferencia de conocimiento. Antes de iniciar, les queremos pedir un favor muy, muy grande, y es que, por favor, a todos los empresarios invitados nos ayuden apagando sus cámaras y silenciando sus micrófonos. Esto con el interés de tener una charla un poco más fluida, y que no tengamos mayores inconvenientes pues, a lo largo de la presentación. ¿Les parece? Muy bien, entonces quiero contarles que la Corporación Mundial de la Mujer, en la intención de generar espacios de conocimiento de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento, identificamos ciertas necesidades, identificamos que era muy importante que ustedes estuvieran al tanto de cuáles son las tendencias, tanto del comportamiento del consumidor como en temas de diseño a partir de esta pandemia, ¿cierto? Para esto, en esta sesión nos acompañará Claudia Mora, una gran experta y una gran amiga que realmente ha hecho un trabajo importantísimo en todo el tema del sector de decoración de hogar y también en el sector de los textiles. Les cuento que Claudia es diseñadora industrial con énfasis en decoración de interiores. Trabajó durante 12 años en Coltejer y también durante 15 años en Canon. Así que, como podrán ver, toda una vida en experticia en todo este tema. Así que, Claudia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias por la presentación. Es un placer para mí estar aquí y contarles todas las tendencias de la decoración del hogar para este año y para el 2021. Así es. Así es. Entonces, para darles inicio con esta presentación, queremos hablar un poquito precisamente frente a lo que ha sido esta gran tendencia, ¿cierto? No es un mito y todos estamos muy conectados al reconocer que el COVID-19 es la segunda pandemia más grande del mundo, ¿cierto? Después de la peste negra hablamos que ha sido, digamos, ha tenido un impacto enorme en el mundo entero y podríamos decir que si contamos el número de días, hasta el 1 de julio, que es la fecha en donde se definió que se extendía esta cuarentena, hablamos ya de 100 días en donde hemos podido estar confinados en nuestras casas. ¿Qué ha pasado con eso? Cuando hablamos de un tiempo superior a los 3 meses encerrados en un solo lugar, pues ha permitido que el hogar se convierta en nuestro nuevo mejor lugar, ¿cierto? Esta es quizás la tendencia más importante que vamos a vivir y muy posiblemente no va a concluir hasta el 1 de julio, sino que probablemente, y de acuerdo a las tendencias que los expertos identifican, pues esta pandemia va a generar unos comportamientos enormes en el consumidor precisamente a lo largo de un año aproximadamente. Y esto nos ha permitido a nosotros como consumidores reevaluar ciertas carencias o falencias que nosotros podamos tener desde nuestras casas, ¿cierto? Precisamente el pasar tanto tiempo en estos espacios nos ha permitido identificar o inclusive pensar en querer remodelar o querer tener algunas acciones de mejora para que estos espacios sean mucho más cómodos. Resulta que inicialmente, pues para la gran mayoría de personas que trabajábamos, que teníamos un horario de oficina, pues únicamente compartíamos los fines de semana, posiblemente al término de esta jornada, es decir, en las noches, y probablemente los fines de semana. Pero la mayor parte del tiempo nos encontrábamos por fuera. Pero ahora, a raíz de esta situación, el hogar precisamente se convierte en ese nuevo mejor lugar indispensable, ¿cierto? Casi que podríamos decir que obligado, aunque no queramos estar, aunque ya quizás en ese tiempo, después de casi 3 meses, nos cuesta un poquito estar tanto tiempo encerrados, pues no tenemos otra opción precisamente en el cuidado de nuestra seguridad. ¿Y qué podemos identificar? Por lo pronto, hasta que no exista una vacuna contra el coronavirus, pues probablemente toda la economía va a estar enfocada y orientada precisamente hacia el desarrollo de experiencias
de consumo, pero centradas principalmente en el hogar, ya que hasta el momento pues no podemos tener una certeza de cuánto vamos a tardar en regresar a nuestros hábitos normales. Es decir, eh, pensar en este momento en regresar a un estadio para ver un partido de fútbol o estar en un lugar para ver un concierto, ¿cierto? La misma idea quizás de poder volver a un cine. Son posibilidades que hasta el momento para Colombia aún no están definidas. Vemos que otros países quizás ya han logrado un poquito más de impacto y de transformación, que ya pasaron ese pico de contagio y que hoy afortunadamente pues ya están de alguna manera retomando la normalidad, pero para Colombia podemos ver que pues el panorama apenas está en crecimiento, así que posiblemente pasarán un par de meses en que volvamos a esa normalidad. ¿Y qué pasa cuando hablamos también de otro tipo de contextos que hacían parte de nuestro día a día? Cuando pensamos, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños o cuando pensamos, por ejemplo, en un matrimonio, empezamos a entender que quizás esas configuraciones también van a cambiar, ¿cierto? Eh, Probablemente la posibilidad de ir a un bar o ir a un restaurante también se va a ver muy limitada. La posibilidad inclusive de viajar al extranjero se nos va a limitar demasiado por lo pronto durante un tiempo. Así que precisamente toda esta información debe estar reflejada hacia cómo disfrutamos de esos espacios y de estos momentos, pero dentro de nuestra casa. Entonces, quizás en este momento ya no estamos pensando a qué restaurante vamos a ir a comer este fin de semana, ¿cierto? O a dónde vamos a ir a viajar quizás el próximo puente, sino que empezamos a identificar cómo podemos llevar un poquito de estas experiencias a nuestras casas, ¿cierto? Cómo entonces quizás en vez de ir a un buen restaurante, empezamos a modernizar nuestra cocina o a mejorar la presentación de cómo presentamos los platos en esos momentos que compartimos en casa, ¿cierto? Quizás ya no vamos a programar nuestro próximo viaje, sino más bien vamos a pretender actualizar quizás nuestro sistema de sonido o cambiar quizás nuestro televisor por uno más grande o mejorar también quizás los cuadros de nuestra casa. Entonces miren cómo esos patrones de comportamiento finalmente terminan enfocándose y girando precisamente en torno a nuestro hogar. Y por eso, pues no es coincidencia que, por ejemplo, el New York Times, que tenía una sección que estaba encargada precisamente de hablar y de dar recomendaciones frente a selecciones de viajes, decidió cambiarla precisamente durante este tiempo por una nueva sección que se llama At Home, ¿cierto? Que se llama precisamente en casa. Y cómo entonces todo el mundo está enfocado precisamente en identificar el hogar como nuestro mejor lugar. Para dar entonces inicio como tal a esta charla, entendemos que precisamente el hogar se convierte en ese punto central en donde nuestras percepciones, digamos que nuestro mayor tiempo, van a estar enfocados. Y lo más importante es que ustedes, como participantes de esta charla, no solo vean el contenido de esta información con miras a la creación de nuevos productos, sino también que nos sintamos en la postura de consumidores. Todos nosotros probablemente hemos sentido durante este tiempo de encierro ganas de cambiar, ganas de mejorar, así que qué tan chévere que también podamos utilizar esta información para aplicarla en nuestras casas. Lo que hemos querido entonces hacer durante esta mañana es iniciar haciendo un pequeño recorrido por los diferentes espacios de nuestro hogar para que ustedes identifiquen la importancia de ciertos elementos durante estos espacios y posteriormente Clau desde su experiencia nos va a compartir información muy importante. Primero, enfocada en las tendencias de diseño dadas para este resto de semestre y para el principio del 2021 y también nos va a compartir algunos estilos de decoración. Ya ella nos explicará un poco cuál es la diferencia entre tendencia y estilo, porque a veces quizás generalmente los confundimos o no sabemos a qué corresponde cada uno de ellos. Entonces, bueno, ya Clau nos comentará en su momento. Listo. ¿Qué pasa con este nuevo hogar como el mejor lugar? Debemos hablar principalmente de elementos y productos que evoquen multifuncionalidad.
¿cierto? Es decir, lo que estábamos esperando que funcione solo con un uso, pues en este momento probablemente vamos a querer darle muchos usos diferentes, porque, pues vuelvo y les menciono, como no tenemos la posibilidad de salir a diferentes espacios, queremos que nuestra casa cumpla precisamente con esa multifuncionalidad. Empezamos entonces con un lugar que es fundamental y que se va a convertir como en el nuevo básico para todos los hogares, y es ese espacio que se define como el recibidor, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos espacios? Pues en este momento se convierten en indispensables porque son los espacios que nos permiten colocar todos nuestros productos al momento de llegar a nuestra casa, al momento de llegar a nuestro apartamento, ¿cierto? Nos permite quizás allí colocar nuestros zapatos, hacer un proceso de desinfección, probablemente allí vamos a tener antibacterial, alcohol, otros elementos para que podamos colgar allí nuestra ropa, los tapabocas, todos los elementos que quizás usamos para salir a la calle. Deberá ser fundamental incluir este elemento dentro de nuestros hogares, ¿cierto? Vuelvo y le repito, que esta información nosotros lo hacemos no solo para la proyección de la creación de nuevos productos, sino también para que nosotros desde nuestras casas como consumidores podamos hacer estas adaptaciones. Y como ustedes pueden ver en las imágenes de referencia, hay muchísimas opciones, ¿cierto? Algunas un poco más geométricas, un poco más minimalistas, otras quizás que también empiezan a evocar tejidos y elementos artesanales. Pues cualquier elemento y cualquier técnica es válida siempre y cuando podamos incluir este espacio para poder poner nuestras prendas, para poder hacer un proceso de desinfección y para poder entonces ingresar a nuestras casas seguros y con la tranquilidad de estar ya protegidos. Otro de los espacios que ha tenido una intervención importante son las cocinas. Precisamente el hecho de estar tanto tiempo en casa, que nos permite de alguna manera un poco más de libertad en nuestros tiempos, nos ha permitido también regresar al placer de volver a cocinar. Si antes nos gustaba, pues ahora lo vamos a disfrutar mucho más. Y es que, vuelvo y repito, en las limitaciones que tenemos de ir a un buen restaurante, de probar nuevos platos, pues las tendencias están enfocadas a que quizás yo pueda hacerlo desde casa. Hay muchas empresas que hoy en día se han unido a esta iniciativa y te dan la posibilidad de comprar los ingredientes y los productos para que tú puedas preparar y hacer esas preparaciones en casa, ¿cierto? Y esto lleva entonces a que este tipo de espacios también tengan un tipo de renovación, porque necesitamos entonces dispensadores que cada vez sean mucho más funcionales y mucho más atractivos. Y entonces empezamos a ver la participación de estos pots o de estos envases que además de contener, pues tienen un valor estético muy importante, ¿cierto? Entonces hablamos de materiales como cerámica, hablamos del vidrio, hablamos del plástico, materiales que permiten asepsia, pero a la vez también que funcionan como elementos de decoración. Y por acá vamos a encontrar también algo muy importante, y es la participación de plantas aromáticas dentro de nuestros propios hogares, ¿cierto? Cómo nosotros podemos hacer esos pequeños microcultivos para que estas plantas aromáticas hagan parte de nuestro día a día y que fácilmente nosotros podamos casi que cultivarlas y aplicarlas de manera natural en nuestras preparaciones. Otro espacio fundamental es el comedor, y este se convierte casi que en el protagonista de nuestros días de confinamiento. Me atrevería a decir que es quizás el mobiliario más multifuncional en este momento, porque nos permite compartir tiempo en familia, nos permite también inclusive trabajar. Muchas de las personas que quizás hoy en día están haciendo teletrabajo han utilizado el comedor como ese espacio de trabajo, ¿cierto? Y entonces empezamos a identificar pues que precisamente estas características empiezan a darle ciertos tintes para poder mejorar y para poder tener una mejor presentación. Eh, Sin duda, este tiempo de estar en casa le ha permitido a las familias reunirse nuevamente en torno a las mesas. Y lo que se está pretendiendo desde las tendencias es que quizás podamos llevar un poquito de sofisticación
a ese servicio y a esa presentación de los platos, ¿cierto? Para que podamos tener una bonita recepción de mesa. Nuevamente conectado con lo que les decía hace un momento. La falta de visitar estos espacios, la falta de visitar restaurantes, la falta de visitar de alguna manera espacios que nos permiten percibir buen diseño mientras disfrutamos de nuestros alimentos, pues nos lleva entonces a tener esta nueva configuración dentro de nuestras casas. Como pueden ver las imágenes de referencia, encontramos una cantidad de elementos y insumos, principalmente enfocados hacia todas las tendencias artesanales. Claudia enseguida les comentará un poquito el por qué estamos llegando nuevamente a esta vinculación con el origen, con lo artesanal, con lo elaborado a mano, pero sin duda en la intención de generar una percepción muy bonita y agradable desde la presentación de la recepción en nuestras mesas. Continuamos entonces con una nueva herramienta que pues, me refiero a nueva porque quizás no era de uso común en nuestros hogares, pero que sus orígenes pues casi que son milenarios, ¿cierto? Y hablamos de los biombos, un elemento plegable, liviano, práctico, portátil, que nos va a permitir precisamente a nosotros desde casa poder generar esas separaciones o esas mejores distribuciones a los espacios, precisamente en la búsqueda de, digamos que darle ciertas funciones temporales precisamente a los espacios en los que vivimos. No es un secreto que desde el teletrabajo pues necesitamos cierta privacidad, ¿cierto? Que cuando estamos en una videoconferencia, que cuando estamos en una reunión, que cuando estamos en alguna sesión inclusive con los chicos en el colegio, puedan sentirse de alguna manera independientes al resto de la casa. Y como hoy en día pues los espacios no son tan grandes, pues necesitamos de alguna manera empezar a generar estas separaciones y estas divisiones. Así que los biombos se convierten precisamente en esos encargados de brindarnos mejores distribuciones desde nuestras casas, teniendo como referencia pues obviamente esos cubículos laborales que tenemos en nuestras oficinas. Acaban de poder encontrar una variedad enorme de materiales en los que podemos desarrollar estos biombos. Hablamos de maderas caladas, hablamos de aglomerados, hablamos inclusive, si ustedes ven la imagen que se encuentra a la derecha de su pantalla, biombos elaborados en tejidos de punto, ¿cierto? Algunos con impresiones, con papeles de colgadura. Lo importante será que esta información de los productos pues esté muy acorde precisamente a las características de nuestro hogar. Y también identificamos algo muy importante y es que espacios como las salas, como las habitaciones, como los estudios, pues que inicialmente estaban enfocados para cumplir una sola función, pues hoy en día vamos precisamente a buscar cómo desde esos mismos espacios podemos convertirlos en espacios multifuncionales, ¿cierto? Para poder trabajar, inclusive para poder practicar algún tipo de deporte mientras estemos en casa. Entonces, pienso que ese es un cambio importante, no solo a nivel infraestructural, sino también desde nuestra mentalidad. Que sepamos que los espacios de hoy en día deben ser completamente multifuncionales, que la habitación no solo nos va a permitir dormir en ella, sino que también posiblemente nos permita trabajar y nos permita también quizás hacer deporte, ¿cierto? Y quizás así con cada uno de los espacios de nuestra casa. Muy bien, terminando ya el tema de multifuncionalidad, hablamos también de un elemento muy importante que es la iluminación y la ventilación dentro de nuestros hogares. Y es que precisamente al estar confinados durante tanto tiempo, pues empezamos a identificar cómo los balcones y las terrazas de nuestras casas empiezan a tener una valoración importantísima, ¿cierto? Porque son esos espacios que hoy en día nos permiten tener contacto con el aire libre, pero de manera segura y que obviamente nos permiten entonces el aporte de esta luz natural para poder precisamente no sentirnos tan encerrados, ¿cierto? Y tener de alguna manera un poco más de contacto con lo natural.
Y por aquí empezamos a ver algo que también empieza a ser muy importante y es la vinculación de todo este tipo de plantas y ornamentación vegetal en nuestras casas. Y esto nos da entonces como vinculación a este tercer ítem que es fundamental y es la naturaleza en casa. ¿Cierto? La vinculación de plantas, la vinculación de jardines verticales, empezamos a incluir la naturaleza en nuestros hogares. Enseguida Claudia les comentará un poquito sobre el concepto de la biofilia y nosotros tenemos un impacto importante precisamente en las personas. Y es que finalmente las plantas se convierten en estos nuevos purificadores de aire caseros, ¿cierto? Antes quizás los teníamos únicamente por temas de decoración, hoy en día se convierten precisamente en un elemento fundamental como un purificador natural de nuestros espacios, y en donde coincidimos que hoy más que nunca tenemos que tener esa conexión con lo natural porque precisamente la vinculación de estos espacios verdes en nuestros hogares nos permiten también reducir los niveles de estrés que son generados muchas veces pues por el confinamiento. Entonces, como podemos ver, tenemos entonces tres ítems fundamentales para que les empecemos a vincular a nuestras casas. El primero entonces es la multifuncionalidad de nuestros espacios, de nuestro mobiliario y de todos los elementos que tenemos en ella. Hablamos también de la importancia de la iluminación y de la ventilación y hablamos también de la naturaleza en casa y de cómo esos elementos naturales pues terminan convirtiéndose en el nuevo básico para nuestros hogares. Entonces, quiero con esto darle paso a Claudia para que nos comparta entonces un poco de información frente a lo que serán precisamente las tendencias de decoración durante este resto de semestre y el próximo año. Bueno, a compartir mi pantalla y les voy a mostrar las nuevas tendencias en decoración. Em, bueno, entonces como les contó Fer, tenemos dos elementos importantes ahora aquí en esta presentación. Vamos a hablar primero, perdónenme que empecé. Vamos a hablar primero de todo lo que son las tendencias en la decoración y luego hablaremos de lo que son los estilos de decoración. ¿Me están oyendo bien? Fer, ¿me oyes bien? Sí, todo está en orden, sí. Bueno, entonces las tendencias de decoración, al igual que las tendencias en vestuario, se dictan cada año y normalmente se hacen en las ferias a nivel mundial, o lo hacen los cazadores de tendencias o las grandes casas de decoración. Estas tendencias que vamos a presentar ahora salen de una feria muy importante que se da cada año en Alemania, en Frankfurt. Es una feria que se llama Heimtextile. Es la feria más grande de decoración que hay a nivel mundial y normalmente presenta 5 o 6 tendencias, todas muy importantes, pero en vista de la pandemia, del coronavirus, los cazadores de tendencias han analizado que de pronto las 6 tendencias no se van a trabajar ni van a ser importantes todas en este año, sino que hay 4 que se van a destacar mucho más, sobre todo porque están muy ligadas a la naturaleza y al confort, que es lo que nosotros necesitamos ahora en nuestras casas. Entonces, la primera tendencia de la que vamos a hablar se llama paraíso interior. El paraíso interior, las tendencias normalmente evolucionan año tras año. Las tendencias no surgen de la nada, sino que son una evolución de cada tendencia, que algunas son más importantes que otras cada año, pero siempre vienen evolucionando. Esta que se llama paraíso interior, si nos vamos hacia atrás, podemos ver que en el 2017 y 2018 hubo una tendencia muy importante, no solamente en la decoración, sino también en el vestuario, que era la tendencia que se llamaba jungle.
donde aparecieron todos los pagallos, los loros, los estampados tropicales, era una tendencia muy colorida. Esta tendencia fue evolucionando y en el 2019 salió una tendencia que se llamaba el greenery, donde impactó mucho la arquitectura y los espacios comerciales. No sé si pues ustedes han notado cómo los jardines empiezan a ser parte de la decoración de todos los almacenes y también hacen parte de las fachadas de los edificios y de las oficinas. Entonces, desde el 2017, 18, 19, toda esta tendencia de la naturaleza y de cómo la aplicamos al hogar es muy importante. Este año se llama Paraíso Interior. ¿Y cuál es la idea? Que el hombre, ahora por estar confinado todavía más, se sienta en contacto con la naturaleza. Como David, Fer aún no estamos viendo tu pantalla. no estoy viendo mi pantalla. No, pues vamos ahí a actualizarle para que ¿No? aún no. Un momento, intentamos nuevamente. Ahí, Fer. No, aún no. Tampoco. No. Dame un momento, volvamos a empezar. Fer, pensaría yo que en el caso de que no me pueda conectar, ahí no la ven tampoco. No, Claudio, no. Podría compartir si quieres la pantalla. Pues si quieres, síguela compartiendo tú entonces. Da. Permítanme un segundito. Ustedes saben que en estos temas de virtualidad hay cositas que a veces se nos salen de control. Puede pasar. Listo, ahí la están viendo. Yo sí la veo. Sí, se ve. Dale, Clau, entonces Yo tú voy vas contando y yo la voy pasando por acá. Ok, estamos en esta primera tendencia. Pasa la diapositiva. Aquí, como Fer les comentó, hablamos de un tema que se llama la biofilia. ¿Qué es la biofilia? Yo pensaría que es una macro tendencia que ha influido no solamente en la decoración, sino también en el vestuario, en la arquitectura. ¿Qué significa? Es la necesidad que tiene el hombre de estar en contacto con la naturaleza. Es la sensación de paz y de tranquilidad que nos genera estar en contacto con las plantas, con los bosques, con los animales, con todo este tema natural. Entonces vemos cómo esta tendencia está influenciada con todo el tema, no solamente en el colorido, sino también en la estampación, en las texturas. Podemos ver aquí cómo toda la decoración de los salones, de los recibidores, está influenciada por la naturaleza. Aparecen telas importantes como el terciopelo, que la vamos a ver en todas las tendencias, y aquí cómo se mezcla con materiales naturales. Pasa, Fer. Vemos como las habitaciones, que son un lugar tan importante ahora en el hogar, adoptan esta tendencia y vemos los productos como los edredones, los juegos de cama, que se trabajan ahora todo en productos naturales como algodón 100%, cómo adoptan los colores, los verdes, los tonos tierra, los tonos muy suaves, y cómo los papeles de colgadura o los papeles o las paredes pintadas a mano también así empiezan a ser parte de la naturaleza. Miren que ahora son estampados mucho más suaves de lo que les comenté de la tendencia del jungle. Ahora son estampados en tono a tono, de hojas, en degradé, de estampados de un solo tono. Y vemos todas las gamas de los verdes y de los naturales aplicados a las habitaciones. También es muy importante mencionar cómo los juegos de cama
y los edredones se elaboran en materiales naturales como los algodones y los linos. Destacamos las texturas y acabados de desgastados. Pasa, Fred. Bueno, la naturaleza también hace parte importantísima de la cocina. Miramos ahora cómo todos los pots, las vajillas, los elementos para servir, las bandejas, todos van adoptando las formas de la naturaleza. No solamente por el color, sino también por la forma. Y esta tendencia, sobre todo, trata de trabajar todo lo que son materiales reciclados y reciclables. Le dan mucha importancia a este tema, pues porque sabemos que el ideal de ahora es nuestra protección al medio ambiente. Entonces, ¿cómo se enfocan en tratar de transformar todo este tipo de materiales? Miren incluso cómo dentro de la cocina del comedor, los papeles naturales imitando las texturas de la naturaleza. Miren, por ejemplo, los troncos en la imagen inferior son papeles de colgadura que nos generan esa sensación de sentirnos dentro de un bosque o muy cerca de todo lo que son elementos de la naturaleza. ¿Pasa? Aquí vemos infinidad de productos que se han desarrollado. De pronto son temas que se han tomado casi que literal de la naturaleza, pero esa es la idea. Miren cómo las servidoras en forma de hojita que tenemos en la parte de la izquierda, elaboradas en plásticos reciclados. Miren cómo, por ejemplo, los tapetes de baño ahora son una copia exacta de lo que es la grama, el pasto. Eh, Elementos que antes habían perdido como su funcionalidad. Miren cómo ahora las peceras se convierten en mundos naturales que nos recrean con la naturaleza y con la frescura. Las peceras vuelven a ser importantes. Todo lo que signifique tener los animales y la naturaleza cerca de nosotros. Pasa, Fer. Aquí, como les comenté al principio, desde el 2017, 2016, 17, 18, como toda la parte de la arquitectura se ha visto influenciada por esta tendencia. Vemos todo lo que son los jardines verticales, que no solamente están en los exteriores, sino que también ahora entran a ser parte de nuestro hogar para adornar los balcones, para adornar la cocina, para adornar la casa. Entonces es un tema supremamente importante cómo dentro de la arquitectura, los espacios urbanos, los almacenes, los centros comerciales y todo se va viendo rodeado de todo esto, de todo este aspecto de la naturaleza. Queremos vivir la naturaleza a fondo, ubicada en cualquier parte de la casa o del entorno arquitectónico. ¿Pasa, Fer? Así es. Y que inclusive, Clau, como lo mencionabas, a partir del 2017 empezó a tener un impacto enorme y fue precisamente a raíz también de la decisión que tomó Pantone de definir el verde como el color del año. Y empezamos a ver cómo se empezó a multiplicar a nivel no solo de ambientación, sino inclusive a nivel comercial. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando pasábamos por cualquier vitrina, veíamos cómo la moda y diferentes categorías del sector del vestuario estaban precisamente evocando ese valor tropical, ese valor natural. Fue inspiración para muchos de ustedes precisamente en la creación también de sus productos, ¿cierto? En donde veíamos la participación de las siliconias, la participación inclusive de ciertos animales y ciertas flores exóticas que también de alguna manera nos vinculaban con este ambiente natural, ¿cierto? Estas plantas que se conocen como costilla de Adán, ¿cierto? Que es como la típica flor, la típica planta tropical, se convirtió casi que en un básico para todos estos medios de comunicación. Muy bien. Eh, Perdón. Vale, entonces lo que queremos hacer en este espacio es que con cada una de las tendencias que vamos a mencionar, vamos a hacer un breve recuento para que ustedes conozcan cuáles son los imprescindibles precisamente correspondientes, en este caso de paraíso interior.
Bueno, entonces, ¿qué identificamos dentro del imprescindible? Hablamos de la vinculación de lo natural dentro de la ornamentación de nuestros espacios. Hablamos de materiales que resultan ecológicos eh, y que de alguna manera soportan este valor de sostenibilidad. Y también podemos hablar de cómo las formas orgánicas hacen parte de inclusive materiales rígidos, como conocíamos anteriormente, quizás las maderas, los vidrios y los plásticos pasan de ser elementos completamente rígidos para tener muchas más formas orgánicas relacionadas precisamente con la naturaleza. Buenos días, qué pena. Iba a hacer una intervención también y por aquí a la cámara colgué, qué pena. Yo lo estaba viendo como un encuentro con la naturaleza, de alguna manera, como el traer el sendero, la finca, el bosque a la casa, ¿sí? Ya que no podemos salir con mucha facilidad, de alguna manera es traducir lo que antes podríamos disfrutar con toda tranquilidad en nuestra casa. Podríamos hacer como reducir toda esta jungla de cemento que nos está rodeando, todo este tema de paredes, pero un poco más amigable, un poco más llevadero con toda esta decoración. Incluso yo me atrevería a decir que no pasando también solo desde lo visual, sino en el tema sonoro. Yo creo que hoy en día disfrutamos aún más el cantar de los pájaros en las mañanas, entonces eso de alguna manera también influye para que incluso pues empecemos a ambientar con este tipo de sonidos también, creo que puede ser también interesante como tenerlo presente. Y de cierta manera también verse, como lo mostraron con los ejemplos, en texturas de animales, de plantas y demás. Perfecto. Gracias, Diego. Bueno, seguimos con la segunda tendencia, que se llama vibraciones orgánicas. También como la anterior es una evolución de muchas tendencias, yo considero que esta tendencia ha estado presente hace muchísimos años. Todo lo que son los materiales naturales, todo lo que son las artesanías, podríamos decir que es un encanto para el mundo en general. ¿Qué ha pasado? Que a veces estas tendencias están basadas más en productos naturales del África, algunas veces se van para Sudamérica, o sea, es como una búsqueda de productos naturales en diferentes partes del mundo. Esta nueva tendencia es una tendencia muy general, pero está basada básicamente en todo lo que son materiales y fibras naturales. Aquí, como podemos ver pues en la introducción, el beige es el color principal. Algunos tonos tierra, pero en general es una tendencia de colores muy suaves, muy tranquila, muy fresca. Fer, pasa por favor. Fer, pasas. Gracias. Sí, ya lo cambié, ¿no? Ya, sí. Todas las fibras naturales y los productos hechos a mano hacen parte de esta tendencia. Ahora más que nunca, todo lo que son productos elaborados a mano tienen una importancia altísima. Todo lo que son los canastos, los bancos, las lámparas, todo este tipo de productos lo podemos ver en las decoraciones de todas partes del mundo. Incluso la feria a la que asistimos ahora a principio del año, la decoración de la feria era básicamente esto, uno entraba allá y todo estaba decorado con productos elaborados en yute, en bambú, en ratán. Pues no sé si ustedes recuerdan que el ratán, el yute y el bambú eran fibras que se usaron hace muchísimo tiempo, pero desde hace 2 años para acá han retomado como mucha importancia. Y además de esto, están complementadas con todo lo que son las maderas naturales, las maderas claras, sin muchos acabados, sino que en el aspecto de rústico. Esa es la idea de esta tendencia, que se vea todo muy natural. Entonces aquí podemos ver las mesas elaboradas con troncos, como las lámparas colgantes de la parte de arriba están elaboradas en maderas talladas, los canastos, los bancos, todo este tipo de productos que son importantes y que complementan la decoración del hogar. Y que Pasa. esto también tiene una conexión muy bonita con volver a resaltar quizás la belleza del error, ¿cierto? Quizás
hasta hace un tiempo la tendencia nos llevaba a generar superficies completamente limpias, perfectas, ¿cierto? En donde los poros de las maderas se cubren completamente para generar esos efectos mucho más plásticos, pero que en este momento lo que buscamos es resaltar nuevamente la belleza de lo natural. Y creo que esta es una tendencia que no solo aplica en temas de decoración, sino frente a los comportamientos del consumidor. Eh, si ustedes ven, por ejemplo, las campañas de las marcas cosméticas, de las marcas inclusive de moda, están muy enfocadas en eso, en volver a mirar y enfocar nuestros ojos en la belleza de lo natural. Así que esto nos permite precisamente, en el caso de las maderas y de las fibras naturales, poder volver a sentir y a percibir, digamos que esas irregularidades que dejan de verse como errores y se convierten precisamente, digamos que en elementos valiosos dentro de la construcción de los productos. Bueno, elementos decorativos artesanales le dan personalidad a los ambientes. Miren, por ejemplo, como hablamos al principio de los biombos, que es un elemento importantísimo ahora en la decoración, lo vemos en el centro. Es un biombo también elaborado en fibras naturales. Y miren cómo cualquier objeto del hogar se convierte ahora pues en un elemento lindo, decorativo. Los tapetes de yute, los tapetes de fique, son muy importantes. Todo lo que son los maceteros o los pots para las matas se elaboran en diferentes elementos que todavía lo hacen más naturales y supremamente más atractivos para los balcones. Miren, por ejemplo, la mesa que tenemos en la esquina superior izquierda, cómo los butacos son elaborados en una madera natural casi sin terminar, dando el aspecto del rústico, de las maderas muy naturales, sin trabajarse, un poco imperfectas, que hace que estos ambientes todavía sean más naturales y incluso más agradables. Vemos por ejemplo en esta diapositiva claramente cómo no hay ningún otro tipo de color, sino lo que se busca son las tonalidades de beige, los tonos claros, las maderas claras, ambientes muy relajados y muy confortantes. Pasa, Fer. Bueno, miren cómo aquí también la naturaleza hace parte de la cocina, de las vajillas. Aquí no estamos buscando la perfección de los elementos, sino que lo que estamos buscando es precisamente que los elementos sean con la idea de la naturaleza, mal terminados, orgánicos, con formas indefinidas. Las texturas, las rugosidades y los efectos naturales son muy importantes. Miremos los colores sobre todo, que todos son enfocados hacia las gamas de los tonos tierras, de los cafés, imitando las texturas de los árboles. Todo lo que son las bandejitas de servir, como la que tenemos en el centro, las podemos ver en infinidad de materiales y todas elaboradas a mano. Lo importante de la tendencia, como vemos acá, es que toda esta irregularidad y todas estas formas orgánicas son muy características de todo lo que son los productos elaborados a mano. Y cómo podemos ver cómo se mezcla, por ejemplo, la cerámica con las fibras como el yute, como las fibras naturales, cómo se generan una cantidad de elementos orgánicos que son lindos, innovadores y pues, que generan una diferencia ahora en los hogares. Así es. Y mira, también, Clau, importante mencionar que esta tendencia tiene mucha conexión también con el origen. Nosotros desde la corporación, desde hace varios años, realizamos charlas para que precisamente empiecen a reconocer cuáles son las tendencias. Más o menos desde el 2016, 2017, empezamos a ver cómo volver al origen empieza a tener un valor importantísimo para las personas, ¿cierto? Y es aquí en donde identificamos que una tendencia como tal tiene o está soportada en una macro tendencia, ¿cierto? La tendencia nos habla de características de los productos, la macro tendencia nos habla de características del consumidor, y es que entendemos precisamente que si volvemos a tener una conexión con nuestros orígenes, pues probablemente vamos a tener cambios importantes a nivel mundial. Es decir, lo que hoy estamos viviendo con esta pandemia, lo que estamos viviendo a partir de la deforestación, lo que estamos viendo a partir de los cambios climatológicos, ha sido precisamente responsabilidad
de malos comportamientos que hemos tenido nosotros como consumidores y como seres humanos. Y este tipo de tendencias y de macrotendencias nos permiten de alguna manera pensar que al tener conexión con nuestros orígenes vamos a tener la posibilidad de volver a hacer las cosas de una mejor manera. Es casi una intención de resarcir y entender que aún seguimos siendo buenos. Y si ustedes ven, por ejemplo, el desarrollo, por ejemplo, de todos estos elementos cerámicos, pues precisamente nos vinculan un poco con ese primer origen, ¿cierto? Y que ese primer origen también tiene un contenido, por decirlo de alguna manera, chamánico, ¿cierto? O místico, que nos conecta con ciertas culturas, que nos conecta con esa, de alguna manera con ese misterio y con ese énfasis dado desde lo místico, ¿cierto? Desde lo intangible, desde lo espiritual, desde inclusive lo energético, ¿cierto? Casi que podríamos ver que estas tazas o que estos platos que se encuentran como referencia podrían ser inclusive recogidos a partir de excavaciones milenarias, ¿cierto? Entonces miren cómo precisamente el conectarnos con el origen nos vuelve de alguna manera a conectar también con nuestros antepasados. Y ese valor energético y chamánico también ha tenido un impacto muy importante para el desarrollo de productos durante este tiempo. Bueno, esta tendencia es muy fuerte en todo el tema de la decoración de la alcoba y del baño, todo lo que son texturas eh, orgánicas, las podemos ver aplicadas aquí. Podemos ver cómo las toallas son de texturas, con todos los efectos de acanalados o los efectos de waffle, como se llama la textura de la toalla superior derecha. Pues aquí la idea es que como los colores son blancos y beige, generamos mucha textura en los materiales. Importantísimo nuevamente el lino. Podemos ver el juego de cama que está elaborado en lino 100% y cómo nos da ese aspecto fresco y relajado de lo que es el color beige, el blanco, los linos, la suavidad. Miren, por ejemplo, en las cobijas y en las mantas, los cuadros a un solo tono, que dan como la apariencia de los tejidos hechos a mano. Y básicamente es una diapositiva donde vemos que todo el colorido es beige y blancos y colores muy suaves. Ahí tenemos un carrito multifuncional, como hablaba Fer al principio de las propuestas, un carrito elaborado en fibras naturales que puede ser tan funcional para el baño como también puede ser funcional para la cocina. Lo importante es el material con el que está elaborado. Todos estos productos elaborados en algodón y en fibras naturales como el lino, siempre nos remiten y nos dan esa sensación de frescura y de tranquilidad. Yo creo que los colores son muy importantes también y nos dan como la frescura en los ambientes, ahora que nos dimos cuenta que, pues, que hemos estado en la casa tanto tiempo, como los blancos y las paredes blancas y los tonos claros nos generan como esa sensación de amplitud y de frescura. Es una tendencia pues ideal para aplicarla ahora al hogar y tener todo este tipo de materiales naturales y frescos. Fer, ¿quieres Así complementar? es, claro, y la importancia también de identificar cómo los textiles también se ven mucho más naturales, ¿cierto? Como esas ponen la imagen de referencia al lado izquierdo superior. Podemos ver cómo los tejidos se ven muy hechos a mano y es precisamente uno de los valores bonitos de esta tendencia, ¿cierto, Clau? Sí, importantísimo. Eso que tenemos ahí son colchas o lo que se llaman los throw que se tiran en la parte de abajo de las camas, que es un elemento decorativo muy importante y que le da un aspecto lindo a la cama, a la decoración de la cama. Ahí lo vemos en fibras naturales, definitivamente ahí están el lino y todo lo que se ve que es como tejido a mano, un poco rústico, áspero, como si tuviera ciertos defectos, pero esa es la idea de la tendencia, buscar que todo dé la apariencia del natural. Así es. Y miren que es muy posible desarrollar un producto, entre comillas, monocromático,
con alto valor de diseño. A veces pensamos que la vinculación de muchos colores es fundamental en la percepción del producto final, pero miren que trabajar bajo una misma gama, ¿cierto? Dado por los crudos, dado por los blancos, dado por unos tonos muy neutros, pues nos permite que a partir de la inclusión de ciertas texturas podamos darle valor agregado a nuestros productos. Muy bien, entonces vamos a contarles cuáles son los imprescindibles para para esta tendencia. Bueno, hola, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. A modo de resumen y como para que no se nos escape nada de la tendencia que nos acaba de explicar Claudia, entonces vamos como a destacar ciertas cositas. Entre esas, los acabados naturales van a seguir súper en tendencia y con muchísima fuerza. Colores que van a seguir destacando muchísimo van a ser los tonos crema, los tonos beige, ¿cierto? Como un poco terrosos. También entonces destacar mucho los productos artesanales que tienen como texturas orgánicas y destacan mucho las fibras como el yute, fibras como el mimbre y también entonces en este caso el bambú. Y también el tema de las maderas sin acabados como perfectos, más bien rústicos. Y esto me trae también como a colación, para complementar un poco lo que decían Fer y Claudia, el concepto de wabi sabi, que es un concepto japonés que lo que destaca es la belleza de lo imperfecto. De hecho, en el tema de la cerámica se utiliza mucho el concepto del wabi sabi, y es que si la cerámica no quedó perfecta y tal vez hay una fisura pequeña, lo destacan antes más, le ponen dorado y la decoran para que destaque la belleza de esa imperfección y que salgamos un poco de que las cosas tienen que ser perfectas, y eso va muy de la mano con esta tendencia que acabamos de ver. Yo quisiera aportar dos cositas. Básicamente es como una estética rústica, ¿cierto? Es como encontrar la belleza de esa imperfección. Y algo también como primitivo, sería como un punto de partida muy interesante tomar referentes desde el trabajo de los carnícolas, dentro de estas pinturas rupestres, que también puede ser algo muy interesante como punto de partida para inspirarnos al momento de crear nuevos productos, ¿sí? Como tomar estas herramientas, estos utensilios que estas personas usaban, como vimos en imágenes anteriores, casi queda como esa ilusión de años milenarios, ¿cierto? Entonces, eso también las personas hoy en día lo están buscando mucho porque de alguna manera es como la forma de evitar tanto petróleo, tanto, digamos, sobresaturación de plástico y demás. Entonces, buscando como hacia este lado estos productos. Gracias, podemos continuar. Muy bien. Bueno, entramos a una tendencia con color. Como les he mencionado siempre, todas las tendencias evolucionan y en todas las tendencias de decoración siempre hay, pues el color es muy importante. ¿Qué pasa? Esta es una tendencia de colores muy primaverales, alegre, fresca, renovada, que la necesitamos para estos momentos de confinamiento, donde nos va a traer como una alegría al hogar. Son todo lo que son los efectos de acuarelas en tonos suaves, que nos renuevan los espacios. Es una gama infinita de colores, donde se destacan los turquesas muy suaves, los rosas, lo que se llama el rosa pálido, rosa viejo, que es un color que entró en la decoración casi que desde el 2017 y ha sido un color importantísimo. Cada año se combina diferente. Vimos como el año pasado era combinado con los tonos de grises y de vino tinto. Este año es un color un poco más fresco que se combina con los tonos turquesas de esta tendencia. Yo creo que es una tendencia mucho más colorida definitivamente que las dos anteriores, pero que también mete la naturaleza dentro de la casa y la hace de una manera mucho más fresca y natural. Pasa, Fer. Aquí vemos cómo esta tendencia es importantísima en todo el tema de la habitación, de la alcoba.
Lo que son los estampados, aquí son muy importantes. Yo creo que en la tendencia anterior vimos lo que eran las texturas, muy importantes, y aquí esta también es una tendencia más de estampación, de todo lo que son los estampados gráficos, el expresionismo abstracto y todo lo que son los efectos de acuarelas. Vemos los degradés, las pinceladas. Miren cómo también las paredes hacen parte ahora muy importante de la decoración de las habitaciones, incluso de los salones. Nuevamente todo lo que son los temas de papeles de colgadura, de pinturas hechas a mano y de efectos de pintura son muy importantes, sobre todo en esta tendencia pues de la acuarela y del splash de color. Podemos ver efectos de degradados puntualizados, como lo vemos solamente en la almohada donde está el gato, por ejemplo, y el resto del producto puede ser blanco, o una estampación completa en todos los elementos que conforman el juego de cama. Y como los cojines en la decoración, como lo podemos ver en el centro, con un solo cojín nosotros podemos renovar totalmente un ambiente. Siempre hemos considerado que los cojines es uno de los elementos más importantes de la decoración, porque aunque uno no lo crea, con el solo hecho de cambiar el cojín del sofá y poner 2 o 3 cojines nuevos, podemos renovar totalmente un ambiente. Entonces siempre son elementos muy importantes en la decoración. En el ambiente que tenemos al lado, donde aparece el rosa viejo, que vuelve y se menciona aquí como un color importante, aquí lo hemos combinado con tonos de grises, con beige. Es un ambiente, aunque tiene color, sigue siendo un ambiente muy fresco y muy agradable. ¿Tienes algo para decir, Fer? Así es. Clau, y me atrevería a decir que de las 4 tendencias, aunque sigue siendo muy sobre y muy fresca, es quizás la tendencia más divertida, ¿cierto? Que nos permite Es tener una un poquito tendencia más de movimiento y de dinamismo. muy alegre, es verdad. Mira, Aquí, aquí podemos ver cómo en las toallas, por ejemplo, las toallas aparecen estampadas o aparecen con rayas en degradé, aparecen los flecos y todo lo que nos genere como ese movimiento, esa alegría del producto. Las frutas vienen con mucha fuerza desde el año 2018-2019 y todavía continúan. No solamente se utilizan las frutas para elementos de la cocina, sino que lo podemos ver también en los cojines, en los edredones, aparecen los estampados de cítricos, de duraznos, las rayas indefinidas, como lo vemos en los secadores de la cocina, y miren cómo las vajillas toman todas estas tonalidades frescas y suaves y se pueden trabajar también en degradés y muy coloridas. así es. Y vemos cómo esos efectos elaborados a partir de técnicas como el tie-dye, como el shibori, como el batik, técnicas de teñidos a mano, toman muchísima fuerza. Miren que no buscamos que el color quede completamente pleno al 100%, sino que estamos buscando esos efectos lavados, ¿cierto? Que parezcan que se destiñó inclusive, porque de alguna manera se conecta un poco con lo que hablábamos en un momento y es el valor de la imperfección, cómo empieza a tener un impacto altísimo en la percepción estética de esta temporada. Las flores grandes, es importante, mencioné los cítricos, pero las flores, devuélvete un momento, por favor. Las flores grandes y acuareladas también son bien importantes, como lo vemos en el cojín de la esquina inferior derecha. Todo este tipo de flores grandes acuareladas, muy del tema de la primavera, son muy importantes. Pasa. Podemos ver aquí cómo esta tendencia pues se apodera del todo el tema de las vajillas y los elementos de la cocina. Es un tema muy fresco, muy alegre. Todo lo que son este tipo de efectos, miren cómo también las frutas, pues que siempre las hemos visto aplicadas en temas de la cocina, aquí nuevamente son importantes, pero ya con efectos de acuarelas. Los manteles, como lo podemos ver en la esquina inferior derecha, también son complemento pues a todo este tipo de vajillas con estos acabados suaves en tonos de degradés. Y, ¿Qué más podemos y aportar? vemos, Clau, cómo, Sí, mira las maderas naturales, ahí vemos, Clau, también le damos importancia. uh-huh, y vemos de alguna manera cómo la uniformidad se deja de lado. Como podemos ver, los contornos son irregulares, ya no es
el plato circular perfecto, esmaltado, con un acabado super pulido, no. Hablamos de la esencia de lo natural. Creo que si vemos en términos generales, eh, todas las piezas que aquí como referencia, precisamente todas respetan mucho ese valor de la irregularidad y que si queremos darle un toque de sofisticación o de lujo, pues perfectamente estos acabados acuarelados se pueden contrastar muy bien con acentos dorados, como lo vemos por ejemplo en los referentes el lado izquierdo y que funcionan súper bien, porque precisamente nos acercan un poquito más hacia piezas de lujo, manteniendo la misma identidad. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a conocer cuáles son los imprescindibles para esta tendencia. Hola nuevamente, pues primero que todo es muy curioso cómo este tema orgánico es transversal a todas las tendencias, ¿cierto? El tema de la irregularidad, de la belleza desde lo rústico, y es interesante porque de alguna manera toda esta situación como que nos golpeó y nos dijo, venga, la vida no es tan lineal, no todo tiene que estar cuadriculado, no todo funciona como usted lo piense, las cosas pueden cambiar, ¿sí? Entonces vemos eso en los productos también empieza a verse reflejado, colores por acá, colores por allá, formas irregulares, porque es como la invitación a lo que estamos pasando, de no, vida fluya sin influir, simplemente disfrute. Entonces, como imprescindible es un tema del dinamismo clave, ¿sí? El tema de la acuarela, que también puede ser investigado como watercolor, que pueden salir como representantes muy interesantes. El color, pero color desde la tranquilidad, ¿cierto? No llegando como a ser súper extremos, con neones, con saturación, sino con esencias que connoten más frescura, posiblemente colores menta, algo más tonos pastel y demás. Creo que también sería chévere como estos efectos artísticos, ¿sí? Como las pinceladas, dejar fluir la pintura y que las cosas empiecen a dar más desde la naturalidad y desde lo que en esencia queremos transmitir, no como forzar las cosas en nuestros productos. Sea como interesante empezar a comunicar también desde ahí los resultados a los que empecemos a llegar. Y por último, el tema de los degradados y desvanecidos. Muy bien. Y esto que menciona Gio es muy bonito porque miren cómo la participación estética de un producto termina teniendo una relación enorme con el comportamiento de las personas. Si hoy en día tú hablas con un coach que te habla un poco sobre la espiritualidad y sobre los nuevos comportamientos o hábitos, creo que el foco de este momento es dejar fluir, ¿cierto? Dejar fluir tus emociones, no buscar el control, estar un poco más relajado, estar mucho más abierto a lo que pueda suceder. Miren cómo ese comportamiento generalizado de las personas termina teniendo una traducción también en los productos. Y esto nos permite entender precisamente la importancia de las tendencias, porque cada vez que vemos un producto acorde a una tendencia, no solo nos refleja valores estéticos, sino que se encarga casi de hacer una traducción del comportamiento de las personas aplicado a los productos. Muchas veces eso pasa por desapercibido, pero que cuando nosotros desde nuestras empresas tengamos ese proceso de creación de productos, definitivamente tenemos que tener una vinculación real de lo que nuestros consumidores están sintiendo. Y a partir de esas emociones, cómo nosotros lo podemos traducir para dar buenos resultados. Muy bien. Seguimos con la cuarta tendencia. Esta tendencia es bien particular, es muy diferente a las anteriores, pero es una tendencia que se ha dado durante diferentes épocas de la vida. El Art Deco surgió en 1920 en contraposición a la Primera Guerra Mundial. O sea, siempre es una tendencia que busca el lujo, en contraposición a un momento de crisis, a una guerra, a un momento duro de que ha pasado el mundo. En este caso consideramos que el Art Deco va a ser muy importante precisamente en contraposición a todo esto que estamos viviendo.
hay personas que pues asimilan este momento duro de una forma diferente. De pronto necesitan que su casa refleje el lujo, que sea una tendencia que refleje la abundancia, el colorido. Entonces aquí vemos cómo nuevamente todo lo que son los colores fuertes y efectos de dorados, de acabados lujosos empiezan a ser importantes. Pasa Fer, perdón, voy a hacer una aclaración. Incluso el Art Deco ha llegado a ser tan importante que algunas veces se ha considerado como un estilo de vida, que es lo que vamos a hablar más adelante. Nosotros en este momento lo consideramos es más una tendencia, pero se ha dado tantas veces y se ha repetido tantas veces en la decoración que alguna gente ya lo adopta, algunas personas lo adoptan como si fuera un estilo de vida. Pasa Fer. Nuevamente hablamos aquí de texturas como el terciopelo, lo hablamos al principio en Paraíso Interior y volvemos a mencionarlo aquí. El terciopelo definitivamente es uno de los materiales más importantes de este año y del próximo año, porque es un material que nos da la apariencia de lujo, de un material fino, resistente. Entonces lo vemos aplicado en todo lo que son los sillones, en los cabeceros de las camas, en los cojines decorativos. Y no solamente el terciopelo en colores fuertes, que son los de esta tendencia, sino también todo lo que son los estampados, o sea, es una tendencia de estampados en dorados, de grafías que nos recuerdan todos los elementos ergonómicos y las formas geométricas del Art Deco. Y vemos cómo en las mesas, en las sillas, se aplica nuevamente lo que es el dorado y sobre todo la imitación del oro rosado, vuelve a ser otra vez muy importante. Y el color, como ya lo hemos mencionado, Pantone cada año saca como su color, que dice que va a ser el color importante de la tendencia, y para este año surgió el Classic Blue, como lo vemos en el centro de la diapositiva. Y este Art Deco toma mucha influencia de este color y muchas de sus piezas están basadas en las mezclas del Classic Blue o con turquesas o con dorados o con grises o con negros. Es una tendencia de mucho colorido. ¿Quieres decir algo, Fer? Sí, me parece importante, Clau, mencionar cuando hablabas del Classic Blue, eh, probablemente todos los empresarios que están conectados conocen a la marca Pantone, ¿cierto? Que se encarga precisamente de definir cartas de colores y que cada año define un color que se convierte en el color del año. Como les mencionaba, en el 2017 el color fue el greenery, que era el color verde y con el cual empezamos a tener este acercamiento hacia lo natural, hacia lo botánico y hacia lo orgánico, y que este Classic Blue es el que define Pantone para este año. Ustedes pueden buscarlo en internet y van a poder encontrar un poquito más, porque sin duda cada color que se selecciona para cada año tiene una razón de ser. Entonces sería muy chévere que ustedes ya desde sus casas puedan entrar, investigar un poquito y entiendan también cómo la teoría del color termina teniendo una importancia enorme, porque son también de esos elementos que entran a nuestro cerebro de manera inconsciente, pero que nos permite generar a veces decisiones de compra a partir de lo que no percibimos a primera vez. Fer, como tú dices, en el 2018 estamos hablando del verde, el año pasado fue el coral, que se trabajó cantidades en la decoración, y este año es el Classic Blue. Así es. Bueno, aquí podemos ver cómo el dorado hace parte importantísima del mobiliario. Miren las sillas, características del Art Deco. Todos los elementos en las sillas, en las mesas auxiliares, vemos como en las patas de los muebles tienen dorado. Las mesas, las lámparas, los espejos, es una tendencia definitivamente con mucha opulencia. Lo que queremos buscar ahí es la opulencia. Y como el negro, que también es un color elegante, empieza a ser parte importante dentro de esta tendencia. Incluso muchos de los decoradores hablan ahora de los baños y de las cocinas negras como una tendencia muy fuerte para este año y para el próximo año, y todo bien influenciado
por la introducción del negro dentro del Art Deco. Aquí volvemos a hablar del oro, el latón y mezclados nuevamente con el terciopelo. Ahí vemos los cojines, definitivamente los cojines son un elemento clave en la decoración. Ahí lo vemos el cojín en terciopelo verde con algunos toques de dorados. Fer, ¿quieres decir algo? Muy bien. Dale, Clau, continúa. Pasa. Vamos a la cocina nuevamente. Como todos los elementos, las vajillas en esta tendencia son preciosas porque aquí empiezan a aparecer todo lo que son las vajillas blancas, muy elegantes, sofisticadas, siempre con dorado, ya sea como haciendo parte de los gráficos o simplemente resaltando algún toque dorado dentro de la vajilla. Miren los cubiertos como también son dorados, incluso hasta las ollas tienen la tapa con dorado y todos los gráficos en dorado. Y aquí hay un elemento que a mí particularmente me parece lindo y que hace parte muy importante de la decoración, que es el carrobar. El carrobar precisamente surge durante la época del Art Deco, porque en esta época pues ya no había tanto servicio doméstico, pues por toda la recesión económica, entonces se crea este elemento como para uno atender de una forma muy elegante y sofisticada a sus invitados. Entonces podemos ver infinidad de estilos y de diseños dentro del Art Deco, de lo que es el carrobar, y cómo surge durante esta época. Es un símbolo de elegancia, como lo decimos ahí. Miren, por ejemplo, los pots, aquí también, o en cada una de estas tendencias hemos hablado de lo que es la introducción del jardín, de las plantas al hogar. Miren, por ejemplo, aquí los pots ya son en colores mucho más fuertes y cómo introducen las tonalidades doradas o el rosa viejo o el cobre a todos estos elementos. ¿Quieres decir algo? Y que sin duda es una, digamos que una tendencia que nos permite también volver un poco a lo geométrico, ¿cierto? Como lo mencionaba Clau hace un momento, toda tendencia tiene una oposición, ¿cierto? Tiene, digamos que una postura diferente, es decir, nunca vamos a encontrar que todas las tendencias están enfocadas solo a un tipo de orientación. Miren que las tres tendencias anteriores estaban relacionadas con lo natural, con lo orgánico, con lo artesanal, ¿cierto? Con lo desestructurado, y llegamos a esta que es quizás la tendencia completamente opuesta, que nos habla de lo geométrico, que nos habla del lujo, y es porque finalmente pues el comportamiento de las personas nunca estará orientado hacia un único foco, ¿cierto? Somos tan diferentes que precisamente a partir de tener de estas tendencias opuestas, pues le permitirá al consumidor sentirse vinculado con la que más se sienta con la que más sienta mayor afinidad, ¿cierto? Entonces vamos a darle espacio para reconocer cuáles son los imprescindibles de esta tendencia. Bueno, hola nuevamente. Como ya mencionaron Claudia y Fer, esta es una tendencia muy diferente a las anteriores porque en esta buscamos destacar muchísimo más las formas geométricas y bien, si bien en las otras no era como alcanzar tanto la perfección, tal vez en esta sí, ¿cierto? No sé, terminaciones un poco más perfectas y alineadas, no tan orgánicas como las anteriores. Y en esta, algo que también destaca muchísimo es los contrastes de colores oscuros con tal vez un claro como blanco, y el dorado va a estar en todo el dorado es muy elemental en esta tendencia. Tenemos también entonces los juegos entre mobiliario con metales, bien sea el cobre, el latón o el oro, que empiezan a ser como un juego en los espacios para determinar y mostrar muchísimo más lo que es este lujo en esta tendencia. Y también entonces destacar mucho los colores oscuros, en este caso el Classic Blue y el negro, que también es muy representativo de esta tendencia. Perfecto, muy bien, Carlos. Bien, entonces hasta el momento ya hemos hecho un reconocimiento de las 4 tendencias que se van a manejar, como les decíamos, durante este resto de semestre y durante el 2021. Ahora, Clau nos va a compartir un poco
frente a los estilos de decoración. A veces confundimos un poco las tendencias con los estilos de decoración. Hoy será muy importante que ustedes entiendan cuáles son las diferencias, pero a la vez cómo uno tiene una vinculación con el otro. Fer, pon la otra diapositiva, yo explico sobre esa, por favor. Exacto. A ver, la diferencia entre los estilos de decoración y de las tendencias de decoración, yo pensaría que los estilos de decoración podemos decir que son atemporales. Las tendencias definitivamente se dictan cada año para diferentes temporadas y aunque ambos trabajan el color, los materiales, los acabados, los estilos de decoración perduran durante muchísimo tiempo y podríamos decir que son todos como los materiales, los colores, los muebles y los objetos que tienen unos ciertos rasgos característicos muy similares, que cuando uno los combina entre sí, le dan una personalidad definida al espacio. Normalmente los estilos de decoración están inspirados en movimientos artísticos. Algunos vienen del retro, del pop art, del art deco, por eso mencionamos el art deco como un movimiento artístico importantísimo que ha influenciado siempre la decoración y la arquitectura. Y aunque los estilos de decoración podemos decir que son atemporales, muchas veces los podemos modificar o con la edad, o tristemente con las circunstancias laborales o económicas, con el tipo de vida que llevamos, y a veces las tendencias de moda los impactan muy duro y hacen que una persona pueda pasar de un estilo a otro. Normalmente son cambios suaves y podría decirse que la persona que tiene un estilo definido pues termina con el estilo de vida el resto de sus días, pero puede pasar que muchas veces hagamos ciertos cambios en la forma en cómo decoramos la habitación, o, perdón, cómo decoramos el hogar. Estilos de decoración hay muchísimos. Podríamos decir que hay casi 18 estilos de decoración, pero aquí quisimos mencionar los 9 que se han trabajado como con más importancia durante los últimos años. Solamente los mencionaré porque hay 2 que son muy importantes y que pensamos que van a marcar lo que es el año 2020 y el año 2021, sobre todo por la influencia que tuvimos del COVID. Está el estilo industrial, que todos lo conocemos, viene con mucha importancia desde hace unos 10 años, el estilo vintage, el estilo mid-century, el japandi, que lo vamos a mencionar ahorita como uno de los estilos muy importantes, el estilo nórdico, este estilo es importantísimo, yo diría que este estilo nació con IKEA, se está viendo hace muchísimos años, es un estilo que, por poner un ejemplo, yo pensaría que Tugo, pues que todos lo conocemos, ha tratado de imitar mucho el estilo nórdico, el boho chic, que es una mezcla como de diferentes texturas y culturas, el rústico, importantísimo, porque él es rústico, el estilo rústico está muy relacionado con la tendencia que vimos ahora, la tendencia natural, el escandinavo hygge, que es uno de los que vamos a mencionar ahorita, y el estilo minimalista, que también lleva muchísimo tiempo como uno de los estilos más importantes que hemos tenido en la decoración. ¿Quieres complementar algo, Fer? Miren que si podemos identificar de acuerdo a las fotos de referencia, podemos ver pequeños saltos entre uno y otro, ¿cierto? Y es precisamente porque el estilo va muy conectado con un estilo de vida, ¿cierto? Y es aquí en donde el consumidor termina teniendo, digamos que mayor vinculación de acuerdo a sus características. Buscará quizás unos ambientes un poco más relajados y básicos, quizás algo más minimalista, ¿cierto? Todo dependerá del comportamiento de nuestro consumidor. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos conocer también a nuestros consumidores para poder ofrecerles una respuesta específica precisamente a esos requerimientos. Por eso surgen tantos estilos, porque como hay tantos comportamientos de las personas, pues lo que se propone es que cada uno se sienta muy a gusto con los productos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, todas las referencias tienen sillas, todos los referentes tienen sofás, todos los referentes tienen mesas, todos los referentes tienen cojines, pero miren cómo cada uno le da un tinte, digamos que muy específico, de acuerdo precisamente a esa intención que se quiere generar. Entonces,
que también nos sirva como un elemento importante para que nosotros empecemos a perfilar quizás nuestros productos o nuestras colecciones de acuerdo a ciertos estilos. Fe, ahí hay un tema importante y es que, por decir algo, si nosotros vamos a hablar del estilo industrial, y soy un consumidor industrial, pero me gusta de pronto meterle un toquecito de color, yo como consumidor industrial o como con mi estilo industrial, voy a las tendencias de color y busco qué color me gusta de las tendencias y lo puedo aplicar en mi estilo industrial. O el estilo rústico, definitivamente ya vemos que este estilo rústico va a estar influenciado por todas las fibras naturales nuevamente, va a entrar el bambú, todo este tipo de fibras que ya vimos, o sea, cada uno de los estilos, quiera o no, va influenciado por las tendencias, lo que pasa es que no es muy marcado, simplemente que a uno asume o un color, o un tipo de textura, o un acabado, y lo aplica a su estilo de vida. Así es. Pasa y empezamos, como les dije, hay dos estilos muy importantes. Este primer estilo se llama el estilo escandinavo hygge. Como su nombre lo dice, viene de todos los países escandinavos. Surgió porque en estos países que hace tanto frío y que la gente normalmente está dentro de sus casas, como nos está pasando ahora, ellos siempre han buscado que el ambiente sean unos ambientes muy tranquilos, muy agradables, donde entre mucho la luz natural, donde los espacios sean con mucho blanco, colores que generen amplitud y frescura. Entonces este estilo escandinavo lo que busca es como un ambiente que nos haga feliz, que nos sintamos alegres en nuestra casa, que nos dé una alegría inmensa llegar al hogar. Este estilo escandinavo y el nórdico, ambos están influenciados como por los mismos elementos decorativos, funcionales, de color, y son espacios donde se contrasta el blanco y las maderas naturales. Ahí vemos cómo nuevamente las maderas naturales que vimos en las primeras tendencias son importantes dentro de este estilo. Bueno, los colores son los blancos, los grises, el beige y los ocres. Y aquí hay un elemento, o hay varios elementos importantísimos, que son todas las mantas, todo este tipo de materiales textiles como las mantas, las alfombras, el macramé, que ahora lo vemos que es un elemento importantísimo en la decoración y que pues realmente se está utilizando mucho. Y cómo lo hemos aplicado a lo que les dije de los throws, las colchas, los cojines, los tapetes. Entonces generamos un ambiente muy acogedor, un ambiente muy suave, un ambiente agradable. ¿Tienes algo para decir, Fer? Sin duda es un estilo muy cálido, ¿no? Miren que cuando vemos únicamente esas mantas tejidas en crochet, con estas fibras muy gruesas, casi que de inmediato nos genera un valor de calidez. Entonces me parece muy bonito porque inclusive aún en medio de ser tan, digamos que en tener tonos tan neutros, tan claros, relacionados quizás como con un poco de frialdad, pues también se genera un contraste con este tipo de elementos de ambientación. Pasa. Como dice acá, pues es vestir nuestra casa con objetos que nos transmitan como buenas vibraciones. Miren ahí, los sofás son abullonados, los cojines son imitando las pieles de los animales, que nos generan como ese confort y esa calidad que necesitamos en el hogar. Y los tapetes, o sea, definitivamente la decoración aquí, el tapete es un elemento importantísimo, las velas generan ese toque sutil, las velas, los tapetes, las texturas, y aquí pues definitivamente vemos cómo son grises claros, cremas, pasteles, blancos, colores que nos generan unos ambientes muy relajados y muy frescos. ¿Quieres decir algo, Fer? No. Pasa. Continuemos. La chimenea dentro de este estilo es definitivo. Uno piensa en una chimenea y da la sensación de calor, de una casa en el campo, en las montañas, donde puede estar haciendo mucho frío afuera, pero adentro me siento muy reconfortado.
Las maderas son muy importantes, ahí las vemos en las paredes, en los pisos, en las mesas, como son todos maderas naturales, como ya lo habíamos visto dentro de las primeras tendencias. Y miren ahí incluso como también las podemos ver en la parte de arriba está elaborada en materiales naturales. Sofás grandes, abullonados, en tonos naturales, aquí no vemos ni estampaciones fuertes ni colores fuertes, sino todo muy relajado y muy fresco. Pasa. Y pasamos a un estilo, a mí particularmente me parece precioso y es un estilo, pues podríamos decir que nuevo, porque es una mezcla entre los estilos orientales y el escandinavo. Que este estilo Japandi depende mucho también del minimalismo, o sea, menos es más, pero aquí lo importante es que todos los elementos que se utilicen, los sofás, las sillas, la decoración, sea siempre muy simple y funcional. No hay exceso en elementos decorativos, todo lo que nosotros lo ponemos o esta decoración siempre está buscando un propósito y todo lo que se busca aquí es una armonía en el ambiente. Como vemos bien influenciado el estilo escandinavo, o sea que aquí también podemos ver las maderas naturales en los techos, en los pisos, en las paredes, como la imitación del cemento o las paredes en cemento hacen parte de la tendencia porque dan como esa apariencia de fresco, de limpio, como de una pared fría, y cómo se va combinando también con el estilo minimalista. Miren que aquí aparece ya el negro, que es muy característico de toda la decoración oriental. Son los colores fríos del estilo escandinavo, grises, azules, y se mezclan con algunos tonos naturales, las maderas, el beige, el café y el negro. Vemos también cómo está influenciada por materiales como el bambú, las cerámicas, las maderas claras, y incluye mucho también las plantas. Es que las plantas ahora son importantísimas en cualquier estilo de decoración. Es la sensación de renovación y de frescura que necesitamos. Pasa. Así es. Y miren que esta tendencia relacionada con el japonismo ha venido tomando mucha fuerza y no solo va a estar presente en la decoración, sino también en la moda. Eh, no sé si ustedes han visto algunas referencias en temas de vestuario que mencionan todo el manejo de cinturones obi, en prendas superiores para mujeres, inclusive también para el sector masculino. El manejo también de los boleros con mucho volumen. Todo esto también tiene una inspiración muy japonesa. Entonces miren cómo esta información también termina siendo transversal a cualquier categoría, no solo en términos de decoración hogar, sino también en el sector moda. Ahorita María Camila habló de la tendencia, que es del estilo de vida, el wabi sabi es un estilo de vida que también está muy influenciado por todo lo que es la tendencia oriental. Lo que pasa es que el wabi sabi va mucho a que los materiales sean orgánicos y no tengan ningún tipo de acabado. De pronto aquí podemos ver un poquito de acabados más sofisticados, aunque como vemos en la imagen del comedor de la izquierda, superior izquierda, miren que es un comedor rústico, pero decorado con unas sillas un poco más modernas. Es esa mezcla de productos lo que le da como esta dinamismo a este tipo de estilo de vida. Miren cómo el cabecero de la cama está trabajado en materiales naturales, cómo el negro empieza a ser parte importante de la decoración, las paredes con diferentes acabados, y aunque tiene texturas, son pocos elementos los que hacen parte del ambiente. Miren, por ejemplo, la lámpara de la imagen del centro es una lámpara baja, porque todos los muebles y todo el mobiliario de esta tendencia tiende a ser un mobiliario bajito, como es el estilo oriental. Entonces, por eso vemos que las camas no son altas, sino bajas, las sillas, las mesitas son bajitas, las lámparas se ponen en el piso, todo tiende a bajarse un poco. ¿Tienes algo para decir en esa, Fer? ¿No? Me parece aquí importantísimo cómo
en el tema de los baños esta tendencia es tan importante. Ya habíamos hablado de los baños negros y de las cocinas negras, y perdón, esta tendencia no, en este estilo también vemos cómo el negro empieza a ser pues empieza a ser definitivamente muy importante. Miren qué lindo los acabados de las paredes en maderas verticales muy trabajadas. Son elementos de decoración muy finos, con unos acabados muy lindos, pero pocos elementos. Y eso es lo que genera la característica de este estilo. Miren la mesa, por ejemplo, en el centro, son mesas bajitas, con calados, muy elaboradas, pero en materiales finos y muy bien acabados. Aquí vemos los colores neutros, el beige, el gris, el negro, y generan toda esta armonía en el estilo. Importantísima la madera, las piedras, todo este tipo de terminaciones como de materiales finos y, y de acuerdo a la tendencia pues se aplican con diferentes acabados. De acuerdo. Miren que son dos estilos que, como le decía Clau hace un momento, nos refieren a esa definición de menos es más, ¿cierto? No necesitamos tener tantos elementos, sino más bien que los pocos que tengamos sean bien pensados y le damos un espacio importante a cada uno de ellos. Muy bien. Muy bien, entonces con esto concluiríamos la información correspondiente a macrotendencias, tendencias y estilos de decoración, pues teniendo en cuenta todo el desarrollo del COVID-19 y los nuevos comportamientos que estamos teniendo desde el consumo. Nos gustaría definir un pequeño espacio para preguntas, por si tienen algunos, algunas preguntitas que nos la hagan saber para poder responderlas. Sí, claro, muy bien. Nos pregunta, utilizo retales de madera como lucero, robles, algarrobos, pinos y otros. ¿Cómo hago para lograr estos orgánicos, teniendo en cuenta que son materiales muy rígidos? Bien, digamos que conocemos muy bien el trabajo de Acanto y conocemos muy bien todo el desarrollo de las técnicas que desarrolla sobre la madera. Entendemos que quizás estas maderas pueden ser un poco duras de trabajar, sin embargo, hay algo que también resulta importante y es que algunos productos pueden referir estos efectos orgánicos, pero que se pueden desarrollar a partir de técnicas industriales. Yo quiero, permítanme un segundito, me gustaría decirles, porque a veces es importante que identifiquemos que podemos tener otros alcances y otras maneras de llegar a estos desarrollos.